Imagina despertar en Brooklyn debiendo $1,500,000 y pocas semanas después ver el atardecer en la Quinta Avenida con un anillo de 30 millones en el dedo. Hoy vas a sumergirte en una trama de secuestros, cirugías transmitidas en vivo y contratos rotos que se volvieron polvo sobre Manhattan. Pero cuidado, cada giro esconde otro aún mayor, y solo quien llega hasta el final descubre por qué el amor puede ser la cura para toda una ciudad. Respira hondo, presiona play hasta el último segundo, porque la primera cicatriz de esta historia se abre ahora. Un matrimonio por deuda, una guerra por amor. Capítulo 1. La propuesta imposible. Brooklyn, Nueva York. El viento frío de noviembre se colaba por las ventanas agrietadas del pequeño apartamento en la Flatbush Avenue. Olivia Morgan, de 24 años, sostenía la taza de café con ambas manos, intentando calentarse, aunque la bebida ya estaba tibia. Acababa de regresar de su segundo turno como enfermera recién graduada, aún con el uniforme, ojeras profundas y el alma cansada. Su padre, Henry Morgan, estaba sentado en el sofá, pálido, con la mirada perdida en el suelo. Sobre la mesita, una carpeta de cuero marrón abierta mostraba documentos con cifras absurdas. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó, con la voz casi quebrada. Henry alzó los ojos y Olivia sintió un nudo en el estómago. Era como si hubiera envejecido 20 años en una sola noche. «Intenté protegerte, Liv, pero me metí con la gente equivocada». Ella se acercó, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué gente?». Él dudó por un segundo antes de confesar. «Un hombre llamado Lou Russo. Es de Atlantic City. Me prestó dinero para salvar el negocio de tu tía. Pero los intereses se duplicaron en un mes». Olivia revisó los papeles. Deuda total, $1,528,000. Era como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Papá, ¿te amenazaron?», tragando saliva. «Me dieron plazo hasta esta noche. Dijeron que si no pago, resolverán el problema a su manera». El celular vibró. Número desconocido. Ella contestó, y una voz grave y pausada cruzó la línea. «Señorita Morgan, habla Lou Russo bajo el hotel en Atlantic City. Sin policía, y lleve una decisión. Tiene hasta las 8». El reloj marcaba 19:46 cuando Olivia llegó frente al Casino Palacio. Un edificio decadente con letreros medio apagados y olor a cigarro viejo impregnando el aire. La ciudad hervía alrededor, pero ahí dentro el tiempo parecía detenido, como si el lugar se hubiera congelado en los años 90. 2 hombres la escoltaron hasta una sala privada. En el centro, una mesa redonda, y del otro lado, Lou Russo, traje gris de hombros anchos, anillos dorados y una sonrisa fría en el rostro. «Eres puntual. Eso ya es un buen comienzo», dijo. A su lado, su padre, con las manos atadas a la espalda, la cabeza agacha. Olivia contuvo el llanto y se sentó. «No tengo ese dinero». «Lo sé. Por eso traje otra solución», respondió Russo, haciendo un gesto hacia la puerta. Fue entonces cuando entró Alexander Sterling, alto, elegante, traje negro hecho a medida. Los zapatos brillantes desentonaban con la alfombra manchada del casino. Ojos grises, mandíbula firme, presencia fría y magnética, un verdadero lobo entre hienas. «¿Sterling Memorial Hospital?», murmuró Olivia. Lo reconoció. Era el misterioso jefe de cirugía y CEO del hospital donde empezaría sus prácticas en 3 días. Parece que ya han oído hablar el uno del otro. Eso lo hace más fácil.
Alexander caminó hasta la mesa y colocó sobre ella una tarjeta metálica negra, sin logotipo, con su nombre grabado en relieve. Yo pago la deuda. Ahora. Pero con una condición. Russo rió. Me encantan las condiciones. Señorita Morgan, le propongo un matrimonio por contrato, sin obligaciones personales, solo conveniencia. Yo asumo tu protección y cubriré completamente la deuda. A cambio, tú firmas el acuerdo, llevas mi apellido y mantenemos todo con absoluta discreción. El plazo será de 1 año. Olivia abrió los ojos con sorpresa. ¿Casarnos? Es la única manera de asegurar que tú y tu padre estén bien, dijo él. Russo hizo una mueca que pretendía ser una sonrisa. Nada como ver a los jóvenes unirse, por conveniencia. Olivia miró a su padre. Lágrimas silenciosas descendían por su rostro. Los dos hombres de terno se acercaron. Russo activó un reloj contemporizador. Los números comenzaron a parpadear. Ella temblaba. Alexander sacó de la carpeta un contrato con el sello oficial del estado de Nueva York. Todo está en regla. Solo falta tu firma. 7, 6, 5. El corazón de Olivia latía con fuerza. Sentía la respiración contenida, las manos húmedas. Alexander no se movía. Su rostro mantenía la calma, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. 4, 3. Tomó la pluma. ¿Jura que esto garantiza la seguridad de mi padre? Mientras lleve mi apellido, nadie los tocará. 2, 1. La pluma rasgó el papel con un trazo tembloroso, pero firme. Firmó Olivia Morgan Sterling. El cronómetro llegó a 0. Los guardaespaldas retrocedieron. Henry cayó de rodillas, sollozando. Alexander sacó una tablet y realizó una transferencia inmediata de 1,5 millones. La notificación apareció en la pantalla de Russo. Él silbó, sorprendido. «Negocio cerrado, felicidades a los novios», dijo con ironía. Pero antes de que pudieran salir, Russo bloqueó el paso con el brazo extendido. «Un brindis por la nueva pareja, ¿cierto?» Levantó 2 copas. El líquido dorado burbujeaba como champán, pero algo en su mirada hizo que el estómago de Olivia se revolviera. Alexander no se movió. Y entonces Russo sonrió y comenzó una nueva cuenta regresiva. 10, 9, 8. Capítulo 2. Secretos en el ático de la Quinta Avenida. El reloj marcaba poco después de las 2 de la madrugada, cuando el helicóptero privado aterrizó suavemente en la azotea acristalada del Sterling Tower, casi en la esquina de la Quinta Avenida con la calle 58. Abajo, las luces de Central Park titilaban como luciérnagas atrapadas en un velo de neblina. Mientras los rotores se ralentizaban, Olivia Morgan Sterling apretó contra el pecho el abrigo prestado e intentó comprender cómo su vida había cambiado tanto en cuestión de horas, de un apartamento húmedo en Brooklyn al ático más codiciado de Manhattan. Cambio relámpago no era expresión suficiente. Parecía teletransporte emocional. El piloto abrió la puerta y Alexander indicó la salida con un simple gesto. Su frialdad seguía impecable, como si aquel matrimonio contractual fuese solo una línea en una hoja de cálculo financiera. Aún así, cuando Olivia tropezó al bajar, él la sujetó del codo con firmeza, reflejo protector que envió un calor inesperado por su cuerpo.
en contraste inquietante con el metal frío del sencillo anillo que ahora llevaba en el anular. Dentro del ático, el suelo de mármol reflejaba lámparas Art Déco de cristal. Las ventanas de doble altura enmarcaban el parque, como si cada hoja estuviera pintada a mano. Sin embargo, antes de que Olivia pudiera admirar cualquier obra de arte o sofá italiano, Alexander levantó lo que parecía un protocolo quirúrgico. Reglas claras, Olivia. El tono era sereno pero innegociable. Nuestro matrimonio debe permanecer discreto. Cero prensa, cero redes sociales, ninguna foto juntos en público. En el hospital soy solo tu jefe. Nos trataremos como Dr. Sterling y señora Morgan. Se detuvo un segundo y añadió casi sin emoción. La apariencia de frialdad nos protege a ambos. La enfermera asintió, todavía aturdida. Antes de marcharse al cuarto que le habían asignado, se atrevió a preguntar: ¿y si alguien sospecha? Manhattan vive de rumores, se encogió de hombros. El truco es elegir cuáles vale la pena alimentar. 3 horas después, Olivia vestía el uniforme blanco y tomaba el metro rumbo a su primer turno en el Sterling Memorial. Nadie del plantel conocía la conexión secreta con el CEO. Ella era únicamente la nueva enfermera de noche. Entre cambiar vendajes y recabar historiales, notó miradas curiosas de algunos residentes, pero ningún comentario fuera de tono. El hospital relucía con equipos de última generación y cada pasillo exhalaba la mezcla de desinfectante caro y ambición. Alexander pasó junto a ella 2 veces durante el turno. La primera discutía un caso de neurocirugía con un grupo de internos. La segunda supervisaba el cambio de un drenaje torácico. En ambas ocasiones, ni siquiera le hizo un gesto. Solo el leve estremecimiento de sus pestañas al cruzar miradas revelaba que existía algo más allá del barniz profesional. Al cabo de 12 horas, Olivia dejó la credencial en la taquilla y tomó un coche ejecutivo que había enviado el asistente de Alexander. Llevó al ático agotada, con los pies palpitando y la cabeza dando vueltas, pero el silencio opulento del salón hablaba aún más fuerte. Buscó distraerse, quizá té, quizá música. Terminó deambulando por un pasillo lateral iluminado solo por focos empotrados. Quiso probar cada puerta escondiera respuestas sobre el hombre que había salvado a su padre. Primer cuarto de invitados, sábanas almidonadas, arreglos de lirios blancos. Después, un despacho minimalista con premios médicos alineados en una estantería de nogal. Pero la tercera puerta, entornada, irradiaba un magnetismo sombrío. Olivia la empujó con cuidado. El cuarto estaba a oscuras, salvo por una fila de monitores que mostraban gráficos verdes. Una pantalla mayor exhibía el mapa de la costa este. Pequeños puntos rojos parpadeaban sobre Atlantic City. Sintió un escalofrío. En largas mesas negras se apilaban archivadores metálicos, expedientes confidenciales con números de proceso del FBI y sellos de Restricted en rojo carmesí. Nombres conocidos saltaron a la vista: Lou Russo, Victoria Hawthorne. Con el corazón retumbando en los oídos, sacó una carpeta al azar. Dentro, fotos granuladas de encuentros nocturnos, transcripciones de llamadas, recibos de lavado de dinero y, entre las hojas, una imagen que le congeló la sangre: su propio rostro, captado desde lejos, rodeado con bolígrafo rojo y la palabra Target subrayada debajo. Dejó caer el documento. Estaba a punto de retroceder cuando pisó una astilla de vidrio.
El chasquido sonó como un disparo sordo en la penumbra. Los monitores seguían parpadeando, casi burlándose de su ingenuidad. Una pregunta latía en su mente. ¿Por qué Alexander guardaba archivos secretos sobre la mafia? Y sobre mí. Antes de poder procesarlo, oyó pasos firmes en el pasillo. El picaporte giró lentamente. Sin tiempo para huir, Olivia se pegó a la pared, buscando aire, sintiendo el pánico oprimirle el pecho. La puerta se abrió. El haz de luz del pasillo reveló a Alexander, traje sin corbata, expresión más sombría que cualquier nota en los archivos. «No deberías estar aquí», dijo, con la voz baja pero cargada de tensión. ¿Qué es todo esto?», señaló a las cajas. «¿Por qué mi foto está marcada como objetivo?». Alexander entró y cerró la puerta detrás de sí. En las pantallas, 2 puntos rojos se desplazaron de Atlantic City a Brooklyn, como depredadores rastreando a su presa. Apagó los monitores con un clic, sumiendo la sala en una semipenumbra que solo dejaba brillar el contorno metálico de los archivadores. «Se trata de tu seguridad, Olivia». Su tono era penso, casi ronco. «Llevo meses investigando a Russo y a sus socios. Descubrí que planean represalias contra quienes testifican contra ellos. Tú entraste en su radar por accidente. Desde que tu padre recurrió a sus préstamos, sintió que el estómago se le hundía. Sabías que me amenazarían y aún así me dejaste creer que este matrimonio era un simple contrato». Alexander se pasó la mano por el cabello, visiblemente luchando entre el autocontrol y algo más primitivo. «El contrato fue la forma más rápida de ponerte bajo mi círculo de protección sin levantar sospechas. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Russo tiene ojos en todas partes». Sus palabras tenían lógica, pero no mitigaban la sensación de haber sido una pieza en un juego silencioso. Olivia dio un paso atrás, chocando con una pila de archivos. Una carpeta resbaló, desparramando decenas de fotos por el suelo como naipes de miedo. Almacenes vacíos, matrículas de coches y de nuevo su rostro ampliado y garabateado. Alexandre tendió la mano, pero ella se apartó. «Necesito confiar en ti para que esto funcione», susurró, más suplicante que autoritario. Olivia respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «La confianza empieza con la verdad, Alex. Toda. Y empieza ahora. ¿Quién más está en este juego? ¿Y por qué el FBI?» El silencio se hizo denso. Por fin, Alexandre abrió un cajón secreto y sacó una placa plateada. Las letras U.S. Federal Medical Consultant brillaron bajo la luz. «Trabajo como consultor del buró», confesó, bajando la voz. «Desde hace un año cooperamos para desmantelar el entramado financiero de Russo. Tu entrada inesperada cambió los planes». Los segundos siguientes se alargaron como hilos a punto de romperse. Tras la ventana, el primer resplandor rosado del amanecer pintaba el horizonte sobre el parque, demasiado hermoso para un momento tan cargado. Afuera, un dron negro quedó suspendido ante el cristal, luz roja parpadeando. La alarma silenciosa del ático se activó, proyectando un pulso azul a lo largo de las paredes. Alexander empujó a Olivia detrás del archivador. «¡Adáchate!», ordenó. El vidrio blindado vibró con un crujido. Del otro lado, el dron se inclinó y apuntó algo que brillaba como acero. El rugido sordo de un disparo retumbó, y el capítulo terminó, dejando el sonido latiendo en el corazón de Olivia y en el del oyente. Capítulo 3.
Primer día, primer peligro. El sol de la mañana aún se alzaba tímido sobre Central Park cuando Olivia Morgan Sterling cruzó el enorme vestíbulo de vidrio del Sterling Memorial Hospital. El edificio relucía con mármol blanco y acero cepillado, un contraste estridente con el torbellino de emociones que giraban en su mente desde la noche en el ápico, aquella en la que un dron misterioso había hecho vibrar el vidrio antes de desaparecer en el cielo oscuro. Alexander se había negado a explicar. Solo dijo que el sistema de seguridad se encargó del intruso y que debía concentrarse en el trabajo. Ahora, vestida con una bata nueva impecable, regalo de la administración, bordada con O. Morgan, R.N., Olivia intentaba convencerse de que podía actuar como si nada hubiera pasado. Aún sentía los músculos tensos, pero respiró hondo y se dirigió a la sala de orientación de residentes. Allí conoció al doctor Cole Matthews, cirujano residente de 4º año, famoso por un ego tan grande como las selfies que publicaba, cuando no estaba espiando a sus colegas por encima del monitor. Alto, sonrisa calculada con demasiado gel, le tendió la mano con una cordialidad excesiva. ¿Así que tú eres la nueva enfermera del ala de cirugía general?, preguntó, con la mirada deslizándose sobre ella con una osadía incómoda. Bienvenida al reino más disputado de Nueva York. Gracias, doctor, respondió Olivia, manteniendo un tono profesional. Matthews no disimuló al examinar detenidamente su identificación. Morgan. ¿Pariente del CEO, por casualidad?, comentó con una media sonrisa. Sintió que el corazón se detenía un segundo, pero recordó el pacto de cero exposición y frialdad aparente. Solo una coincidencia de apellido, dijo, convincente. El residente soltó una risa breve. Perfecto, prefiero cuando no hay favoritismo. Unas horas más tarde, en la UCI quirúrgica, Olivia organizaba expedientes cuando Matthews volvió a aparecer. Esta vez recostado contra la barrera de enfermería. ¿Café? Levantó 2 tazas térmicas. Gracias, pero estoy bien, respondió ella sin levantar la vista. Él inclinó la cabeza, insistente. Vamos, Morgan, no seas tan tensa. Pronto descubrirás que todo aquí es más fácil con aliados. Su voz le rozaba los nervios como papel de lija. Olivia retrocedió un paso y se volvió hacia la mesa, fingiendo buscar material. Pero sintió el perfume empalagoso de Matthews acercarse por la espalda. Por reflejo, giró y se encontró con él sujetando el cajón, impidiendo que lo abriera. Disculpe, espacio personal, dijo firme. Sonrió, pero sus ojos no lo acompañaron. Relájate. Todos aquí somos adultos, ¿no? Antes de que Olivia pudiera responder, un monitor de frecuencia cardíaca sonó en el box de al lado. Ella se soltó y corrió hacia el paciente. El residente se quedó allí con una expresión sombría. No pasó mucho tiempo antes de que el incidente llegara a oídos de algunas compañeras, y en hospitales los rumores vuelan como virus. Sin embargo, Olivia no se atrevió a comentar nada con Alexander. Aún digería el impacto de ver su propia foto marcada como target en los archivos secretos de él. Denunciar a Matthews significaría exponer vínculos que había jurado mantener en secreto. Aún así, presentía que aquello no había terminado. El verdadero peligro llamó a la puerta cerca de las 9 de la noche, cuando el turno ya se deslizaba hacia la hora más tranquila.
Matthews interceptó a Olivia en el pasillo que conectaba la cirugía experimental con el laboratorio de microbiología. El lugar estaba tenuemente iluminado. Solo las luces de emergencia lanzaban un resplandor azul sobre las paredes esterilizadas. «Necesito que me ayudes con un protocolo de recolección», dijo él, sosteniendo un formulario. «El laboratorio oscuro es perfecto para evaluar fluorescencia». «Puedo llamar a otra enfermera del turno de noche», sugirió ella, intentando retroceder. «No, ya estás aquí», insistió el residente, voz melosa. Empujó la puerta metálica del laboratorio oscuro e indicó que entrara. A regañadientes, Olivia dio 2 pasos y sintió cómo la oscuridad envolvía la sala. Solo unos LEDs rojos parpadeaban en los equipos, como pupilas de gato. Matthews se giró, apoyando el antebrazo en la puerta, bloqueando la salida. «¿Sabes, Morgan? Admiro a quienes se esfuerzan. Pero ayuda si eres más flexible», susurró, acercándose. Olivia mantuvo el rostro erguido, el corazón latiendo fuerte. «Por favor, deme espacio, doctor». Él la ignoró. Dio otro paso. La cercanía hizo que Olivia retrocediera hasta chocar contra las mesas frías. El metal contra su espalda acentuó el pánico que subía por su pecho. «Doctor Matthews, basta. Ahora». Él rió por lo bajo. Vi el anillo, pero no vi apellido en el registro. Debe ser solo decoración». Un golpe seco sonó. Olivia había empujado una bandeja para apartarla del camino. Los frascos tintinearon. Matthews entrecerró los ojos y un acceso de furia la empujó contra la pared. El impacto activó el sensor de seguridad del laboratorio, que interpretó el movimiento como un accidente químico. Sonó una alarma estridente de contaminación tóxica. Las luces de emergencia se apagaron y dieron paso a un modo estroboscópico que teñía todo de rojo intermitente. En el caos, Matthews soltó a Olivia e intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Protocolo de contención. El interfono interno crujió, emitiendo órdenes automatizadas. Evacuación en curso. Sellar perímetro. Entre destellos rojos, Olivia oyó gritos lejanos y pasos corriendo en el pasillo. Matthews golpeaba la puerta, maldiciendo, hasta que una voz fría sonó al otro lado. «Código 7 Delta. Liberar de inmediato». La puerta se desbloqueó con un toque de acceso especial. Apenas se abrió, la silueta de Alexander Sterling apareció, recortada contra la lis blanca del pasillo. Sin bata, vestía solo una camisa blanca con las mangas arremangadas, la corbata floja, pero su postura recordaba el acero templado. «Matthews, fuera», ordenó sin alzar la voz. Sin embargo, había algo letal en su calma. «Dr. Sterling, hubo un error en el sistema. Esta enfermera estaba haciendo su trabajo», lo interrumpió Alexander. Luego giró la cabeza ligeramente hacia el jefe de seguridad que había aparecido detrás de él. «Login Delta. Revocación de credencial. El Dr. Matthews queda suspendido con efecto inmediato. Inicien investigación ética». El residente palideció. «No puedes hacer esto. Tengo respaldo en el consejo». Alexander alzó una ceja. «Ya informé al consejo. Aprobaron en 45 segundos. Fuera», repitió, ahora con un tono gélido. Los guardias escoltaron a Matthews por el pasillo. Los rumores empezaban a burbujear entre médicos y enfermeros que observaban en silencio reverente. El CEO
había despedido al residente en vivo. Olivia temblaba, pero intentó recomponerse. La alarma había cesado, pero la luz roja pulsante aún danzaba en su visión. Alexander se acercó, escudriñando si estaba herida. —¿Estás bien? —preguntó. Ella asintió, voz temblorosa. —Estoy solo asustada. Pareció contener el impulso de tocarla allí, frente a todos. Se limitó a hacer una seña para que el guardia trajera agua. Descansa en uno de los consultorios y por favor registra todo lo ocurrido en el sistema de incidentes, dijo, con un tono que era tanto una orden como un gesto de cuidado. Olivia lo observó mientras se alejaba para calmar al resto del equipo. A pesar de su frialdad calculada, notó que las manos de él temblaban, un detalle que revelaba su tensión contenida. Por primera vez sintió algo distinto, una mezcla de gratitud y una chispa de ternura que la hizo ruborizarse bajo la luz blanca. Más tarde, mientras llenaba el informe en un consultorio vacío, Olivia recordó la sala de archivos en el ático. ¿Por qué Alexander había reaccionado tan rápido? ¿Fue simple coincidencia o estaba monitoreando cada pasillo del hospital? Antes de poder concluir, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Estás protegida, pero no por mucho. Hay alguien más que conoce lo del dron. Pronto recibirás más detalles. Un escalofrío recorrió su espalda. Alzó la vista hacia el pasillo silencioso y comprendió que a pesar del despido de Matthews, un nuevo peligro se formaba en las sombras del hospital. En la puerta de vidrio, la silueta de un visitante no identificado apareció y se quedó allí varios segundos. Cuando Olivia parpadeó, la sombra ya había desaparecido, dejando solo su propio reflejo asustado. Pero el primer día había terminado, pero el primer peligro estaba lejos de acabar. Capítulo 4. La subasta del Met. La noche del viernes caía suave sobre Manhattan y las columnas de granito del Museo Metropolitano de Arte relucían bajo reflectores dorados, como si todo el Upper East Side se hubiera convertido en una pasarela de terciopelo. En el interior, celebridades, filántropos y dinastías antiguas circulaban con trajes de gala para la gala benéfica más codiciada del año. En lo alto de la escalinata principal, los fotógrafos competían por espacio, clamando por cualquier rostro famoso que apareciera. Olivia Morgan Sterling, sin embargo, entró por los bastidores, un pasillo discreto guiado por un guardaespaldas particular de Alexander. Llevaba un vestido negro minimalista, alquilado pocas horas antes. Un conjunto de perlas de la colección personal de Alexander completaba el look. A ojos del público, no era más que una acompañante anónima, otra más en el mar de socialites. Esa invisibilidad era parte del acuerdo de matrimonio discreto. Para Olivia, también era un escudo contra el torbellino emocional que la acompañaba desde el episodio con el residente Matthews y el mensaje amenazador en su celular. Aún así, al entrar al salón egipcio iluminado por antorchas artificiales, un escalofrío le recorrió la espalda. El sonido de copas brindando, el perfume costoso de orquídeas raras, los flashes centellando, todo parecía un universo paralelo al hospital de turnos frenéticos. Respiró hondo y divisó a Alexander Sterling, ya involucrado en una conversación con curadores e inversionistas. Vestía smoking hecho a medida, impecable incluso en la forma de sostener la copa de champán. Aún así, su mirada gris buscó a Olivia en el instante en que ella cruzó la puerta,
enviando una señal silenciosa de mantente cerca. Antes de que pudiera acercarse, una risa estridente cortó el aire. Victoria Hawthorne, heredera de un conglomerado mediático, famosa tanto por sus editoriales como por su lengua afilada, caminó hacia Olivia con un clutch adornado con diamantes. Las cámaras la siguieron con entusiasmo. «Pero miren a quién sacó el doctor Sterling del ala de donaciones», proyectó su voz como un perfume demasiado fuerte. «¡Qué audaz traer a...! Lo siento, ¿cuál es tu nombre?» Olivia mantuvo el mentón en alto. «Olivia, un gusto». La socialité sonrió, evaluando el vestido alquilado, la ausencia de etiquetas exclusivas, la sencillez de los zapatos. «Olivia, sí, una combinación exótica. Nombre común, perlas vintage», que tropezó con una fiesta equivocada, ¿no? Los invitados más cercanos rieron en voz baja. Sintiendo las mejillas arder, Olivia intentó alejarse, pero Victoria bloqueó el camino con una elegancia ensayada. «Espero que estés cómoda. El Met puede ser implacable con quienes no saben bailar al ritmo». Alzó su copa en un brindis sarcástico y se alejó, dejando un rastro de perfume y vanidad. Olivia respiró hondo, contando hasta 4, como había aprendido en terapia respiratoria. Aún así, el sabor amargo de la humillación subía por su garganta. Un camarero se acercó ofreciéndole champán. Ella lo rechazó, prefiriendo no beber en un entorno donde necesitaba todos sus sentidos alerta. Recordó el mensaje anónimo. «Alguien sabe del dron». La amenaza parecía vibrar en las paredes tan cargadas de arte y poder. El discurso del director del museo dio inicio a la subasta silenciosa. Obras impresionistas, antigüedades griegas y joyas Art Deco desfilaban sobre bandejas de terciopelo ante los invitados sentados alrededor de largas mesas. Olivia, sin lugar asignado, se quedó en un costado, observando sin entender todos los detalles de las pujas. Alexander, sin embargo, hacía señales discretas mediante un asistente. Todo transcurría normalmente, hasta que se reveló una pieza inesperada. Un anillo vintage de zafiro estrellado, rodeado de diamantes baguette, fechado en 1923 e inspirado en la joyería de la realeza británica. La curadora explicó que parte del valor sería destinado a becas médicas para jóvenes en situación vulnerable. El subastador ajustó el micrófono. «Puja inicial, $10 millones». Algunos ojos se agrandaron, pero las paletas se alzaron de inmediato. 12 millones, 15, 18. Olivia observaba fascinada, hasta que escuchó la risa de Victoria Hawthorne, quien levantó su paleta con displicencia. 23 millones. Las cámaras giraron hacia Victoria, ávidas de capturar cada movimiento. Ella lanzó una mirada afilada hacia Olivia, disfrutando del espectáculo. Alexander, imperturbable, alzó su paleta indicando 25 millones. Un murmullo recorrió el salón. Era el tipo de cifra que hacía babear a los editores de tabloides. Victoria frunció los labios y levantó la paleta de nuevo. 27. Alexander contracó sin pestañear. 28, 29. Finalmente, Victoria levantó la paleta de manera casi teatral. 30 millones. Silencio reverente. Varios invitados bajaron sus paletas. Se rozaba el techo de cristal de las donaciones. La curadora, ya sonrojada, agradecía el espíritu de filantropía. Entonces Alexander alzó el brazo una vez más.
«31 millones», dijo, con voz firme que resonó por el salón. Victoria apretó su clutch con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero había llegado el momento de retirarse. Bajó la paleta, fingió una sonrisa y dio un largo trago a su copa. «Lote 374, adjudicado a Alexander Sterling. 31 millones». La horda de reporteros presentes en la gala avanzó, queriendo fotos del nuevo dueño de la joya. Alexander agradeció con una leve inclinación de cabeza y, para sorpresa de todos, caminó directamente hacia Olivia. Las lentes giraron, listas para captar lo inesperado. Se detuvo a un paso de ella. Abrió la caja de tercielo azul y reveló el anillo, bajo las luces estroboscópicas de los flashes. Olivia sintió las rodillas temblar. Los zafiros reflejaban puntos de luz como galaxias microscópicas. Alexander tomó su mano, la izquierda precisamente, y, ante toda la élite de Nueva York, colocó el anillo vintage en el dedo de Olivia. El salón se convirtió en un solo suspiro colectivo. «Para la mujer que salvó mi vida». Su voz no necesitó micrófono. Su claridad atravesó la cúpula egipcia y aterrizó suavemente en los oídos de cada persona. Era una frase sencilla, pero tan cargada de significado que el silencio se volvió absoluto. Los reporteros dispararon ráfagas de flashes. Olivia parpadeó, los ojos húmedos. No eran lágrimas fingidas. Sintió el calor insoportable de ser realmente vista, no como una enfermera ignorada ni como un matrimonio por conveniencia, sino como alguien que importaba. El anillo pesaba, literal y simbólicamente, como si le recordara con cada latido: no eres invisible. La curadora, emocionada, agradeció nuevamente por el récord de donación. Victoria, ahora pálida, intentó reír por encima de la humillación, pero el sonido salió seco. Algunos invitados murmuraban: «¿Quién es ella? ¿La mujer que le salvó la vida? ¿Cuándo?». Los rumores, como había dicho Alexander, comenzaban a caminar por sí solos. Olivia inhaló, dispuesta a agradecer, pero las emociones se atropellaban. La humillación de minutos atrás se transformaba en una explosión de sorpresa, gratitud y algo más profundo que intentaba negar: atracción. Alexander la miró durante un segundo interminable. En su mirada había algo vulnerable, una súplica silenciosa para que confiara en él a pesar de los secretos. La orquesta retomó el jazz, pero el ambiente había cambiado. Los reporteros querían detalles, los filántropos deseaban estrechar la mano de Olivia, y Victoria se alejaba indignada. Fue entonces cuando el asistente de seguridad de Alexander se acercó y le susurró algo al oído. El rostro del CEO se tensó, una microexpresión que Olivia detectó pese a su máscara de elegancia. «Tenemos que irnos», dijo él en voz baja. «Pero la gala», empezó Olivia. «Ahora». El tono no admitía discusión, sorteando estatuas asirias y vitrinas de cristal. Al llegar a la salida de servicio, Olivia notó un SUV negro con el motor encendido. Antes de entrar, Alexander metió la mano en el bolsillo interno del saco y presionó un pequeño dispositivo. Parecía un rastreador GPS o quizá algo más. «¿Qué pasó?», preguntó ella al sentarse en el asiento trasero. Alexander cerró la puerta, revisando el celular con expresión sombría. «Mensaje encriptado»,
El nombre ruso volvió a aparecer en una escucha del FBI. Levantó la mirada hacia Olivia. Dijeron que alguien pagó una suma alta para saber quién eres en realidad. La enfermera sujetó el anillo recién colocado, como si pudiera protegerla. El SUV arrancó por las calles del Upper East Side, mientras la sirena lejana de una ambulancia resonaba en el cristal. En el cruce de la 79 con Madison, Olivia divisó un sedán negro en el retrovisor, con los faros alineados con el SUV. Incluso cuando el conductor aceleró y giró sin señalizar, el coche lo siguió, cortando el tráfico como una sombra hambrienta. El miedo volvió, palpitante. Miró a Alexander, que observaba por el espejo interior. La guerra, aparentemente, acababa de cambiar de campo, y el brillo estelar del anillo era ahora también un blanco que podía verse a kilómetros. Capítulo 5. Trampa en Atlantic City. La mañana siguiente a la subasta, apenas había despertado cuando un sobre color crema, sellado con cera roja, llegó a la recepción del Sterling Memorial Hospital con el nombre de Olivia Morgan Sterling escrito en una caligrafía elegante. Dentro había una invitación para una supuesta cena filantrópica en Atlantic City, organizada, decía el membrete, por un consorcio de clínicas que ofrecía becas de enfermería. El texto elogiaba el gesto inspirador de Olivia al recaudar millones para la educación médica con el anillo vintage de zafiro estrellado. Se movieron demasiado rápido, murmuró Olivia al mostrarle la invitación a Alexander en su luminoso despacho acristalado. Él examinó el papel sujetándolo por la esquina, como si un virus pudiera saltar de él. El nombre de la institución no figura en ningún registro federal de caridad. Dejó el sobre la mesa de nogal. Es ruso, quiere que viajes a su terreno. Aún así, la invitación traía un anzuelo tentador. La promesa de financiar becas para 15 enfermeras, algo que hablaba directamente al corazón de Olivia. El dilema era evidente: rechazar y perder recursos para quienes los necesitaban, o aceptar y arriesgarse en otra telaraña. Alexander frunció el ceño. Sus ojos grises se oscurecieron. Voy contigo. Si vamos juntos, Russo se esconde de nuevo, replicó Olivia. Tiene que creer que estoy sola, y no quiero que nadie más salga herido por mi culpa. Alexander guardó silencio el tiempo suficiente para que el tic-tac del reloj marcara cada latido de su corazón. Por fin abrió un cajón y le entregó un pequeño colgante plateado con forma de ala. Rastreador. Alcance de 10 kilómetros, batería de 24 horas. Ante la mínima señal de peligro, presiónalo. Y lleva a mi guardaespaldas personal, Ryan. Ni se te ocurra discutirlo. Una limusina negra dejó a Olivia ante el Hotel Imperial Shoreline, un rascacielos Art Deco cuyos letreros de neón se reflejaban en los charcos de la boardwalk. Dentro, lámparas de cristal contrastaban con el eco hueco de pasillos demasiado anchos. La recepcionista informó que el comité filantrópico aguardaba a la señora Sterling en la suite presidencial para un brindis privado antes de la cena. El ascensor subió con desesperante lentitud. Cada piso, un peldaño hacia lo desconocido. Olivia apretó el colgante, oculto bajo el chal, sintiendo el metal helado contra la piel. Ryan se quedó en el vestíbulo para verificar la ruta de escape y subir después. Combinación que lamentó haber aceptado
cuando las puertas se abrieron en el piso 46. El corredor estaba en silencio. El grueso tapete amortiguaba los pasos. La puerta de la suite 4601, entreabierta, despedía una fragancia floral sintética. Olivia llamó, su voz vacilante. «¿Hola, señor Donovan?» Era el nombre de la invitación. Silencio. Entró. Luces tenues doraban paredes de seda. Una mesa redonda para dos mostraba caviar, fresas y 2 copas de vino. Volvió a llamar. Ninguna respuesta. En el aparador, un arreglo de orquídeas ocultaba altavoces Bluetooth que emitían un jazz amortiguado. Y, apoyado en el bar, emergiendo de la penumbra, apareció Lou Russo. Traje gris antracita impecable, sonrisa que no llegaba a los ojos. Alzó una copa. ¿Brindamos por las becas? Olivia tragó su pánico y retrocedió un paso. ¿Dónde están los representantes de la fundación? Soy yo, y mi generosa donación depende de su colaboración. Y la puerta se cerró con un clic tras ella. Olivia giró y vio a 2 hombres corpulentos bloqueando la salida. El pingüino bajo su chal quedaba fuera del alcance de sus dedos temblorosos. Russo se acercó al carrito de bebidas, sacó una ampolla ámbar y una jeringa sellada. ¿Reconoce esto? Solo es un sedante suave. Necesito asegurarme de que escuche cada una de mis propuestas con la mente abierta. No haré nada que perjudique a inocentes, respondió Olivia, tratando de mantener la voz firme. Entonces no me obligue a lamentar por su marido filántropo. Russo sonrió. La amenaza ardía en sus ojos. Llenó la jeringa hasta la mitad y avanzó. Por favor, extiende el brazo. Olivia retrocedió hasta la mesa, golcando la champañera. El hielo estalló, esparciendo agua sobre la alfombra. Russo soltó un bufido y siguió avanzando. Ella buscó el broche, pero una flor del vestido enganchó el cierre. Sus dedos fallaron en la prisa. Russo alzó la jeringa a la altura de sus ojos. Última oportunidad. Antes de que la aguja tocara su piel, las luces de la suite parpadearon 2 veces. Un chasquido eléctrico precedió un apagón total. El ventanal tembló y un zumbido metálico llenó la estancia, vibrando en los huesos. Russo maldijo y se volvió hacia el ruido. En un destello súbito, la ventana estalló hacia adentro, lanzando una lluvia de fragmentos relucientes. Un dron de seguridad negro, del tamaño de una maleta, irrumpió con una luz LED que barrió la habitación. Sus hélices laterales liberaron humo plateado, no letal, pero cegador. Los guardaespaldas retrocedieron tosiendo. Russo se protegió los ojos. La jeringa talló y rodó hasta los pies de Olivia. En medio del caos, la puerta fue derribada. Alexander Sterling irrumpió con chaqueta de cuero oscura, auricular en la oreja y mirada de fuego contenido. Tras él, Ryan y 2 agentes federales empuñaban linternas tácticas y esposas. Alexander se lanzó sobre Russo, agarrándolo de la solapa antes de que reaccionara. «Mi esposa no es moneda de cambio», dictó la sentencia con calma. Ryan lo redujo con un golpe limpio, sin violencia excesiva. El dron se mantuvo en vuelo, iluminando los rostros. Russo gruñó, pero estaba cercado. Alexander se volvió hacia Olivia. La preocupación desbordaba la fachada fría. «¿Estás herida?», preguntó. Ella negó con la cabeza, lágrimas de adrenalina rodando. «Alcancé a presionar el rastreador. Creí que no lo lograría. Iba camino aquí antes siquiera de que lo presionaras. Jamás te dejaría sola».
Le apretó suavemente los hombros. Los agentes esposaron a Russo. Flashes de cámaras espía chisporroteaban en el pasillo. Alexander sacó a Olivia de la suite mientras el equipo forense entraba. El viento del Atlántico se colaba por el hueco del ventanal, mezclando el olor salado con el humo y el perfume floral destrozado. En el montacargas que descendía hacia el garaje, Olivia se apoyó en la pared, temblando. Alexander le tomó las manos. El anillo vintage brillaba bajo la luz de emergencia. «Lo siento», susurró ella. «Caí en la trampa». Russo usó lo único que sabía que te tocaría, ayudar a otros. Acarició el dorso de su mano. «A partir de ahora, ninguna decisión sin protección completa. ¿Lo prometes?» Asintió, pero antes de responder, el ascensor dio un sacudón. Se detuvo entre pisos y se encendieron luces rojas de emergencia. Un ruido metálico rasgó el techo, como garras arañando acero. Alexander pulsó el interfono. Silencio. Ryan golpeó la puerta. Ninguna respuesta. Olivia alzó la mirada hacia la claraboya y vio una sombra deslizándose sobre el vidrio opaco, seguida de chispas. Alguien cortaba el metal. Alexander sacó el móvil, pero no había señal. Encima, algo pesado cayó sobre la cabina. Un segundo ataque en pleno rescate. El ascensor tembló. Los cables crujieron. Olivia apretó el anillo, sintiendo su corazón desbocado. El peligro había regresado antes siquiera de abandonar Atlantic City, y ahora descendía con ellos, precipitándose hacia lo desconocido. Capítulo 6. El malentendido fatal. El ascensor no llegó a caer. Un frenado repentino activó el sistema de emergencia, deteniendo los cables justo a tiempo y evitando una caída completa. Aún así, la sensación de vacío dejó a Olivia y Alexander sin aliento. Arriba, pasos rápidos indicaron que quien intentaba abrir el techo se había retirado al notar la traba de seguridad. Cuando los equipos del hotel lograron abrir la puerta lateral con ayuda especial, la cabina estaba llena de partículas metálicas y un olor fuerte. 2 horas más tarde, todavía en Atlantic City, Olivia prestaba declaración a las autoridades. Russo, con heridas leves por los cristales, fue llevado por un grupo especializado. Al amanecer, Alexander abordó junto a Olivia un transporte aéreo médico rumbo a Manhattan. El viento era cortante, pero el silencio en la cabina resultaba aún más frío. Alexander miraba fijo por la ventana, con el rostro serio. Olivia, exhausta, intentó tocarle la mano enguantada. Él la apartó con suavidad, pero la distancia dolió más que cualquier caída en ascensor. Llegaron al ático de la Quinta Avenida, poco antes de las 8 de la mañana. Alexander recibió una llamada cifrada, se encerró en el despacho y no salió de allí. Olivia, aún con hematomas en los brazos, se duchó rápidamente y se sentó en el sofá de cuero, encendiendo la televisión solo para oír ruido humano. Fue entonces cuando el programa de chismes matutino interrumpió la receta de panqueques con un rótulo rojo. Exclusivo. Drogaron a la señora Sterling en Atlantic City. Foto filtrada causa escándalo. El corazón de Olivia se aceleró al ver en pantalla una imagen pixelada. Ella, inconsciente, en brazos de Lou Russo, dentro de la suite. El ángulo sugería un teleobjetivo. El titular del Gotham Gazette reforzaba: «Filántropa duerme en brazos de usurero tras noche de lujo». Nada sobre secuestro, ni jeringas, ni drones. Solo el retrato perfecto de una esposa traicionando a su marido multimillonario. Corrió al despacho. Alexander estaba de pie,
celular en mano, rostro duro como mármol. Sobre la mesa, otra pantalla mostraba la misma foto. Alex no es lo que parece. Sabes que él me drogó, empezó Olivia, con la voz temblorosa. Él levantó la mano, cortándola. Ya llamé a mis abogados. Este desastre de imagen no te afecta solo a ti. Afecta al hospital, a mis investigaciones, a un programa entero que salva vidas. El tono quirúrgico dolía más que un grito. ¿Desastre de imagen? ¡Casi me matan! Las lágrimas le ardían. Estuviste ahí, viste todo. Alexander cerró los ojos, inhalando hondo. Cuando los abrió, no había rabia. Solo un frío desprecio mezclado con algo que Olivia no supo identificar. Tal vez miedo a confiar. Russo no tendría esa foto si no hubiera sido sola, dijo en voz baja. Fue negligencia tuya. Fui por las betas. Por honrar lo que tú mismo dijiste sobre la filantropía, replicó indignada. Silencio. Finalmente, Alexander habló. Vamos a resolver esto. Legalmente. Pedí a mi abogado que inicie el proceso de divorcio inmediato. Cada sílaba cayó como hielo. Olivia se tambaleó, mano en el pecho. ¿Quieres divorciarte? ¿Por una foto manipulada? Por un riesgo sistémico, respondió, apagando el teléfono y mirándola con ojos grises como tormenta. Todo mi plan de protección se ha visto comprometido. Olivia se estremeció. El anillo vintage brillaba dolorosamente en su dedo, recordándole la noche anterior. Esto no se trata de protección, sino de control, murmuró. Pero él ya salía de la sala. La puerta se cerró sin ruido, pero sonó como un trueno en su pecho. 2 días después, los tabloides seguían analizando cada píxel de la foto. Olivia regresó al trabajo, intentando ahogar la tristeza entre los pasillos del Sterling Memorial, pero los susurros la seguían como una sombra. Al final del turno, le informaron que debía presentarse en una audiencia preliminar en el Tribunal de Familia. Alexander había solicitado disolución de emergencia por quiebre de confianza. En la mañana de la audiencia, el cielo sobre el Foley Square Courthouse era de plomo. Olivia subió las escalinatas con la abogada pro bono que consiguió durante la madrugada. Alexander llegó en un SUV oscuro, escoltado por 2 asistentes y la misma expresión impenetrable. Dentro de la sala, la jueza, una mujer austera, revisó los documentos. Alexander presentó la petición. Olivia mantuvo la cabeza erguida, aunque por dentro se sentía vacía. Durante la exposición se proyectaron las fotos del tabloide. La vergüenza parpadeaba en megapíxeles. Entonces, la jueza pidió al registro confirmar la validez del acta de matrimonio. La asistente judicial tecleó, frunció el ceño y levantó la mano. Señoría, hay 2 registros para esta pareja. Uno con fecha 2 meses anterior al matrimonio civil actual, registrado por el propio solicitante, Dr. Alexander Sterling. Olivia se giró desconcertada. Alexander palideció, aunque apenas perceptible. La jueza ajustó sus gafas. «Dr. Sterling, explíquese». Carraspé. Por primera vez, su voz falló un poco. Yo solicité reservas sobre los documentos. Quería proteger mis bienes de la prensa y... Miró a Olivia, descompuesto por dentro. La conocí en la sala de urgencias hace 6 meses, cuando murió una paciente anciana a la que ella cuidaba. Vi algo en la forma en que sostuvo su mano. Sentí que debía protegerla luego de descubrir las deudas de su padre.
Registré un matrimonio en secreto, previendo que Russo usaría cualquier brecha. Un murmullo recorrió la sala. Olivia sintió que el suelo giraba. 2 meses antes del Contrapo Express, ¿él ya había hecho planes? Si te gustó este video, dale al me gusta suscribiéndote a este canal para seguir adelante. Recuerda, apoyando al IMIO técnico especializado de mañana nos ayudará a seguir compartiendo un montón de cosas alrededor del mundo. Que tengas un día feliz vía. Gracias por todo y hasta el próximo video, al próximo día. Dea. ¿Te casaste conmigo sin decírmelo?, susurró, incrédula. Alexander mordió su labio inferior. Era la única forma de activar protocolos de seguridad familiar y blindajes bancarios que Russo no pudiera vulnerar. Planeaba contártelo cuando el peligro pasara. Olivia dio un paso al frente, con lágrimas asomando. ¿Entonces todo ese cuento del acuerdo por 1 año era una farsa? El abogado de Alexander intentó intervenir, pero ella alzó la mano. Señoría, ¿cómo puedo confiar en alguien que me casó en secreto y luego quiere divorciarse por una foto falsa? La jueza tamborileó la pluma, mirada crítica pasando de uno a otro. Finalmente, suspendió la sesión por 15 minutos y pidió una mediación privada. Tal vez haya materia para conciliación, o al menos para conocer toda la verdad, dijo. En el pasillo del tribunal, lejos de los reporteros, Olivia se apoyó contra la pared de mármol, intentando respirar con calma. Alexander se acercó con cautela, sin su séquito. Me equivoqué, empezó con voz baja. Solo intenté protegerte, pero terminé encerrándote en una armadura sin ventanas. Olivia lo miró fijamente. No confías en mí, pero dices querer protegerme. Eso no es protección, Alex, es paranoia. Él se pasó la mano por el cabello, agotado. Todo lo que hice fue porque, desde la sala de urgencias, yo... Se quedó en silencio, incapaz de continuar. La abogada de Olivia apareció, anunciando que la jueza los llamaba de vuelta. Antes de entrar, Alexander se detuvo junto a Olivia y le susurró. Si quieres el divorcio, firmaré, pero te juro por mi vida que nunca dudé de tu valor. Solo temí perderte. Olivia lo miró, atrapada entre el dolor y un sentimiento que no sabía nombrar. La decisión no es solo tuya, respondió, y entró primero en la sala. Justo cuando la puerta se cerraba tras ellos, un aviso vibró en el celular de Alexander. Fuga de Lou Russo durante traslado federal. Ubicación desconocida. Él miró hacia Olivia, sentada al frente. Aventureros ambos en un mar de mentiras y promesas. El peligro, una vez más, levantaba la cabeza, justo cuando estaban a punto de decidir si serían aliados o extraños para siempre. Capítulo 7. Confrontación en el puente de Brooklyn. El aire nocturno traía el perfume salado del East River cuando el celular de Olivia vibró dentro de su bolso, justo al salir del tribunal. Pensó que era su abogada confirmando el aplazamiento de la audiencia, pero la pantalla mostraba solo un número bloqueado. Alexander, atado a una silla de metal, la frente sudorosa, los ojos semicerrados de dolor. Detrás, algo que parecía el interior de un almacén abandonado. Una voz distorsionada sonó por el altavoz. No se le ocurra colgar, señora Sterling. Esta vez el intercambio es al revés. Usted viene sola o no vuelve a ver a su marido con vida. Lugar, Muelle Viejo, lado de Brooklyn del puente. 1 hora. Y traiga el anillo millonario. Me gustan los recuerdos caros. El sonido se cortó. Olivia sintió su corazón caer al vacío. A su alrededor,
Los escalones de mármol del tribunal vibraban con sirenas lejanas y el murmullo de periodistas. Pero todo el ruido se volvió estática. El mensaje de la voz eclipsaba el mundo. Russo escapó, susurró para sí. La alerta en el teléfono de Alexander horas antes no había sido un farol. La conductora del servicio privado de Alexander la esperaba enfrente. Sin dar explicaciones, Olivia le ordenó llevarla al ático de la Quinta Avenida. Necesitaba el anillo. Subió corriendo la escalera interna y abrió la caja de joyas donde lo guardaba. El zafiro estrellada brillaba como un ojo cósmico bajo la luz suave. Se lo colocó. Era pasaporte y centinela al mismo tiempo. En el vestidor se puso un abrigo largo, recogió el cabello en un moño apretado. Antes de salir, dudó frente a la ventana. Las luces de Central Park parecían linternas lejanas de un mundo con picnics, paseos, normalidad. Ese mundo había quedado atrás. Volvió al lobby, pero rechazó el auto. Tomó una moto de aplicación. Sería más ágil en el tráfico nocturno. Cruzó la 42 bajo el viento que le cortaba las mejillas. Cada segundo quemaba como cuentas de un rosario invertido. No pensaba en los tabloides ni en el divorcio en pausa. Solo en el rostro de Alexander, pálido, atado a una silla. El muelle abandonado estaba en una ensenada aislada, bajo las sombras de los pilares gigantes del puente de Brooklyn. Almacenes de ladrillo corroído formaban un laberinto de óxido y olor a aceite viejo. Cuando Olivia bajó de la moto, los neumáticos derraparon sobre la grava. El piloto aceleró y se fue, dejándola sola. El reloj marcaba 22:01. La luz a rayas del puente dibujaba franjas amarillas en el suelo como barrotes de una celda. «Llegaste temprano, enfermera de lujo». La voz del doctor Cole Matthews surgió detrás de un contenedor. El ex-residente vestía abrigo negro y sostenía una pistola sin silenciador. El sarcasmo dolía como una bofetada. «¿Dónde está Russo? ¿Dónde está Alexander?», preguntó Olivia con las manos visibles. Matthews señaló el galpón principal. «Russo hace de director de orquesta. Yo soy el baterista que marca el ritmo de disparo, si me invitan». Sonrió. Una sombra retorcida de lo que alguna vez fue confianza profesional. Olivia notó cámaras improvisadas colgadas de lámparas rotas. Estaban siendo filmados, quizá para una nueva filtración. Al entrar al galpón, vio a Alexander esposado a una columna metálica, con la camisa rasgada en el hombro. Y vio a Lou Russo, el brazo aún vendado del disparo en la suite, sosteniendo un puro apagado. «La reina ha llegado», anunció teatral. «Tráeme el anillo, querida. Luego podremos hablar del rescate». Olivia avanzó, mirada firme. Se quitó el anillo con dificultad. Estaba apretado, como si el joyero hubiera querido impedirlo. Extendió la mano, pero antes de soltarlo, murmuró: «Primero, suéltalo a él». Russo rió. «¿Aún quieres negociar? ¿A estas alturas? Muy bien, negociaremos con un disparo de advertencia. Cole, muéstrale que hablamos en serio». Matthews alzó la pistola y apuntó a Alexander. En el reflejo, Olivia vio al médico que se decía aliado convertirse en verdugo. «¡No!», gritó, instinto rompiendo todo protocolo. Se lanzó frente a Alexander, brazos abiertos, pero Matthews dudó. Quizá un resto de humanidad o culpa profesional. En ese microsegundo, Olivia supo qué hacer.
Un soporte de cadenas colgaba sobre la vieja taldera del astillero. Olivia corrió y, usando el peso de su cuerpo, empujó a Matthews. El médico tropezó una viga de aluminio. El disparo ocurrió. Una explosión que retumbó bajo el puente. El proyectil, en lugar de dar en Alexander, rebotó en el acero oxidado, trazó un arco surreal y alcanzó a Russo en el hombro ya afectado. El prestamista soltó un grito. Cayendo de rodillas, el revólver rodó por el suelo. Matthews abrió los ojos, atónito por la trayectoria. Aprovechando el caos, Olivia corrió hacia Alexander y tiró de las esposas. Pero necesitaba una llave. Aún herido, se levantó medio metro y propinó una patada a la suya caída de Matthews. El ex residente tambaleó, pero se recuperó, arma aún en mano. «¡No van a escapar!», exclamó con furia, temblando. Afuera, una aeronave oscura apareció entre los arcos del puente, su reflector barriendo el techo roto. El estruendo de las hélices sacudía pedazos de teja suelta. Matthews parpadeó, distraído. Olivia no. Se lanzó, resbaló por el concreto, agarró el revólver de Russo y se deslizó de vuelta a una cobertura parcial, temblando pero decidida. «Cole, suelta el arma o el foco actuará primero», gritó, señalando el haz de luz desde arriba. En ese momento, una sirena de patrulla estalló desde el otro extremo del muelle. Agentes federales y policía de Nueva York cerraban el cerco. Matthews, acorralado, dio 2 pasos atrás. Russo gemía, la mano ensangrentada en el hombro. El ex residente lo miró, luego miró a Olivia, con odio y miedo entremezclados. Finalmente soltó la pistola y levantó las manos. Los agentes irrumpieron, esposando a ambos. El helicóptero aterrizó en el muelle. 2 paramédicos corrieron al interior. Alexander, libre gracias a una llave maestra, abrazó a Olivia con una fuerza que mezclaba alivio y algo más profundo. Ella tembló contra su pecho, sus corazones latiendo al unísono. «Ay, yo pensé», empezó Olivia, con un sollozo atrapado. «Shh, lo sé, me salvaste». Otra vez. Alexander apoyó su frente en la de ella. A su alrededor, las luces rojas y azules parpadeaban, iluminando el anillo aún en la mano de Olivia. Había rescatado no solo la joya, sino su propia dignidad ante el mundo. Los paramédicos atendían a Russo. Matthews era llevado al patrullero, rostro pálido. Los reporteros comenzaban a rodear el perímetro. Uno de ellos extendió un micrófono hacia Olivia. «Señora Sterling, ¿puede comentar por qué arriesgó su vida para salvar a su esposo?» Ella apretó el anillo. En sus ojos había gratitud sin límites, pero también un secreto a punto de revelarse. Él se inclinó y le susurró al oído. «Hay alguien más detrás de Russo. Tenemos que hablar sobre mi padre y el verdadero motivo de este anillo». Olivia frunció el ceño. Antes de poder preguntar, una explosión lejana sacudió la estructura metálica del galpón. Todos se giraron. Fuego ascendía desde uno de los contenedores. Los agentes corrieron, la gente gritó, y en el resplandor anaranjado, una silueta desconocida escapó por las vías junto al agua, desvaneciéndose en la noche, como un fantasma que acababa de encender la mecha de la próxima batalla. Mientras las sirenas resonaban bajo los arcos del puente de Brooklyn, Olivia sintió que el triunfo sabía agridulce. Habían ganado la lucha, pero no la guerra. Apretó la mano de Alexander, el anillo brillando bajo la luz del incendio. El verdadero enemigo aún estaba suelto, y ahora cargaba más que venganza,
cargaba secretos capaces de destruir no solo un matrimonio, sino toda una ciudad. Capítulo 8. Revelaciones en el Tribunal Federal. 5 días después del incendio bajo el puente de Brooklyn, el amanecer encontró Nueva York cubierta por una neblina suave que se deslizaba entre los rascacielos como una sábana de algodón. Aún así, el estacionamiento lateral del Daniel Patrick Moynihan U.S. Courthouse hervía con vehículos negros del FBI, furgones del Departamento de Justicia y cámaras de canales de cable compitiendo por espacio. Dentro, bajo un techo de mármol blanco y águilas doradas, tendría lugar una audiencia conjunta poco común. El gobierno federal contra una red de lavado de dinero que conectaba al usurero Lou Russo, la socialité Victoria Hawthorne y miembros sombríos de la aristocracia del juego en Atlantic City. En la fila reservada a testigos, sentía los latidos de su propio pulso en el cuello. Cada gaviota que graznaba afuera parecía retumbarle en el pecho. Vestía un traje sastre azul marino, discreto, pero el brillo del anillo vintage que Alexander había salvado en el muelle atraía la atención de los reporteros a través del vidrio doble. A su lado, Alexander, con el brazo recién suturado, pero postura recta de cirujano en quirófano, hojeaba con calma un dossier grueso titulado Operación Styring. «Confía en el proceso, Liv», murmuró él, apretando suavemente su mano antes de dirigirse al estrado como primer testigo del día. La palabra de Alexander. Cuando el oficial del tribunal anunció «Dr. Alexander Sterling, testigo del gobierno», un murmullo recorrió la sala. Alexander subió los 2 escalones hacia el estrado de roble, juró decir la verdad y encontró los ojos grises del juez Goldman, respetado por desenmascarar fraudes financieros complejos en Wall Street. El fiscal del Departamento de Justicia comenzó. «Dr. Sterling, usted entregó a esta corte un paquete de pruebas digitales y bancarias. ¿Puede resumir de qué se trata?» Son flujos de capital que parten de casas de empeño en Atlantic City, pasan por 3 empresas registradas en las Islas Caimán y regresan a cuentas vinculadas al Hawthorne Media Group, respondió, haciendo clic en el control remoto. En la pantalla gigante detrás del juez, flechas rojas conectaban bloques de cifras. La suma total supera los $200 millones lavados en 3 años, con facturas falsas de donaciones filantrópicas. ¿Cómo obtuvo ese acceso?, insistió el fiscal. Trabajo como consultor médico federal. Seguí las transacciones mientras investigaba amenazas contra mi esposa y exempleados de mi hospital. En el público, Victoria Hawthorne, vestido rojo rubí, perlas más grandes que cerezas, fingía examinar su manicura, pero la contracción en su mandíbula delataba la irritación. Su abogado le susurraba al oído, mientras los reporteros anotaban frenéticamente. «La implicación de Victoria es especulativa», interrumpió la defensa, levantándose para objetar. Alexander mantuvo la mirada firme. «Rastreamos direcciones IP que demostraron autorizaciones de transferencia desde su apartamento en Park Avenue, señoría. Tenemos registros cifrados validados por el buró». El juez se sostuvo con firmeza. «Objeción denegada. Continúe». El testimonio de Olivia. Tras un breve receso, llamaron a Olivia. Su corazón parecía querer escapar del traje. Al subir al estrado, flashes de emociones cruzaron su mente. La jeringa brillante en la suite,
el disparo que rebotó en la viga, el fuego bajo el puente. Respiró 4 tiempos, como había enseñado a pacientes ansiosos, y pronunció su juramento. Señora Sterling, cuéntenos qué ocurrió en el Hotel Imperial Shoreline en Atlantic City, pidió la fiscal, una mujer de voz firme llamada Ramírez. Olivia describió la invitación filantrópica, el momento en que Lou Russo levantó la jeringa, la entrada explosiva de hidrón, el rescate. Con cada frase sentía el peso de la tensión colectiva. Aún así, habló sin titubear, como si cada palabra limpiara una capa de miedo acumulado. Al terminar, con los ojos humedecidos, la fiscal preguntó: ¿reconoce al hombre que intentó drogarla? Sí, Lou Russo, allí, dijo señalando la mesa de los acusados, donde Russo, con el hombro vendado, sostenía una sonrisa torcida. ¿Reconoce a alguien en la sala que haya colaborado con Russo? Olivia dudó. Sus ojos se encontraron con los de Victoria. La socialité arqueó una ceja, entrecerrando los ojos en señal de advertencia. Pero Olivia recordó los rostros de enfermeras que perderían sus becas si ganaba la corrupción, y respondió: fue auxiliado por el doctor Cole Matthews, ya detenido, y hay pruebas de conversaciones entre Russo y Victoria Hawthorne negociando contención de imagen. Susurros recorrieron las bancas. Victoria mordió su labio inferior, fingiendo calma. El receso que lo cambió todo. El juez declaró una pausa de 20 minutos. Muchos asistentes salieron a llamar a las redacciones o a tomar agua. Olivia se refugió con Alexander en una sala contigua, respirando hondo. Él le entregó un pequeño auricular. «Necesito mostrarte algo», susurró. Encendió una tablet encriptada. Cámaras ocultas en el pasillo principal, instaladas la noche anterior por su equipo de seguridad con autorización del FBI, mostraban imágenes en vivo. Vieron a Victoria acercarse a un hombre canoso con corbata celeste, el juez auxiliar Clayton, influyente en las decisiones técnicas. Victoria gesticulaba, abrió su clutch y mostró una tarjeta negra metálica, similar a una Black Card sin límite. El micrófono captó fragmentos de audio. Bonificación de 7 cifras, transferida en criptolimpia. Su señoría puede archivar. Clayton miró a su alrededor, dudando. Alexander activó una señal de streaming. La transmisión fue redirigida a la pantalla principal del tribunal, programada para encenderse al reanudar la sesión. Olivia tragó saliva. ¿Estás segura?, preguntó. El soborno es un crimen federal. Exponerlo en vivo será irrefutable, respondió Alexander. Capturas y esposas. La campanilla sonó. Todos volvieron a la sala. El juez Goldman aún acomodaba su toga cuando la pantalla gigante se encendió sin previo aviso. Victoria entregando la tarjeta al juez asistente, el audio claro. Pues, la mitad ahora, la otra cuando el caso desaparezca del calendario. Un silencio sepulcral cayó, horrorizada. Sus propias palabras danzaban en Dolby Digital sobre su cabeza. 2 agentes del U.S. Marshals se acercaron y le pidieron que dejara el bolso en el suelo. Intentó retroceder. «Esto es manipulación, violación de privacidad». Pero era tarde. Las esposas hicieron clic en sus muñecas. El juez Goldman golpeó el mazo. «¡Orden! Señora Hawthorne, queda arrestada por intento de soborno a un funcionario federal». Lou Russo soltó una risa áspera, pero se calló cuando emitió una acusación por conspiración. El público, reporteros, pasantes de derecho, ciudadanos curiosos, estalló en murmullos y flashes. Olivia exhaló, sintiendo el peso aligerarse. Alejandre le tocó la espalda con discreción, una señal de «hicimos lo correcto». Aún así,
La historia no había terminado. Cuando Victoria pasó esposada junto a Olivia, susurró: «¿Creen que la red termina conmigo? Orión reclamará todo. Rogarán por anonimato». La palabra Orión quedó resonando en la mente de Olivia, pero los agentes se la llevaron antes de que pudiera responder. Sesión fue suspendida hasta la mañana siguiente. Afuera, el sol ya desgarraba la niebla, pero Olivia sentía otra sombra creciendo. ¿Quién o qué era Orión? En la salida, la presa rodeó a la pareja. Alejandre se limitó a una frase: «La justicia actúa a la luz del día. Quien intenta comprar silencio recibe esposas, no privilegios». La tormenta después de la calma. La fiscal Ramírez solicitó al juez que las pruebas fueran enviadas de inmediato al gran jurado. Pasos hacia acusaciones formales. La sesión fue suspendida hasta la mañana siguiente. Afuera, el sol ya desgarraba la niebla, pero Olivia sentía otra sombra creciendo. ¿Quién o qué era Orión? En la salida, la presa rodeó a la pareja. Alejandre se limitó a una frase: «La justicia actúa a la luz del día. Quien intenta comprar silencio recibe esposas, no privilegios». Olivia le apretó la mano, pero un escalofrío recorrió su espalda al ver drones de cámaras aéreas flotando demasiado alto para identificar dueños. En las pantallas de Times Square, las noticias sobre el arresto de Victoria corrían en tiempo real, pero en la esquina derecha un ticker mostraba una alerta: redes del Sterling Memorial hackeadas. Alejandre recibió una notificación en su reloj digital. De repente, las gigantescas pantallas de la avenida cambiaron a una imagen granulada de rayos X. Una llama azul neón formaba un logo circular, Orión, y un cronómetro iniciaba una cuenta regresiva de 24 horas. Olivia sintió que el corazón se le encogía. Era como si cada edificio se volviera una pantalla de amenaza. Alejandre se volvió hacia ella, la preocupación endureciendo su mirada. La red contraatacó más rápido de lo que imaginé. Si Orión accede a datos de pacientes, tendremos un pánico nacional. Alrededor, las pantallas digitales latían con la cuenta regresiva. 23 horas, 59 minutos. El siguiente paso no sería en un tribunal, sino en una guerra de tecnología y coraje. Y el tiempo ahora era el verdadero enemigo. Capítulo 9. Cicatrices y promesas. La cuenta regresiva del logo de Orión seguía parpadeando en las pantallas gigantes de Manhattan, cuando Olivia y Alexander atravesaron a toda prisa el atrio acristalado del Hospital Sterling Memorial. Faltaban poco más de 19 horas. Técnicos de TI corrían de un lado a otro tratando de blindar los servidores. Periodistas presionaban el cordón de aislamiento, atentos a cualquier desliz. Pero el verdadero peligro no vino de los paneles de LED, vino del cielo. Mucho más pequeño que los de seguridad de Alexander, se precipitó de la nada con un chillido agudo de motor y explotó contra la fachada del sector de investigaciones. El estruendo fue más fuerte que peligroso, pero provocó que fragmentos de vidrio y metal cayeran sobre la acera. Alejandre protegió a Olivia con su abrigo. Aún así, una pequeña astilla atravesó su manga y rozó su brazo antes de caer al suelo. «¡Tenemos una herida aquí!», alertó uno de los residentes mientras corría. Un hilo rojo apareció en la tela azul marino.
Olivia presionó el área con su otra mano, pero ya sentía cómo sus fuerzas disminuían. La tensión de los últimos días comenzaba a pasar factura. Alexander la sostuvo en sus brazos, como en aquel casino semanas atrás, pero ahora bajo las luces brillantes de la entrada. Las cámaras captaron el momento. El empresario llevando a su esposa mientras se dirigían a recibir atención, corriendo por los pasillos claros. La imagen pronto circularía por todos lados, pero en ese instante solo importaba la urgencia del quirófano 4B. Dentro de la sala de cirugía, las luces LED se encendieron sobre la mesa. Enfermeras preparaban campos estériles, residentes ajustaban sus mascarillas, y el director académico del hospital, Dr. Berkowitz, activó el sistema de transmisión en vivo para 20 aulas y auditorios, dentro y fuera del país. La cirugía de reparación vascular sería transmitida en tiempo real. Alexander era un maestro reconocido y, ahora, también protagonista emocional. Incisión de 5 centímetros, línea media del brazo. Afectó una rama de la arteria radial, explicó él a la cámara, con voz firme, aunque el temblor sutil de sus dedos revelaba vulnerabilidad. Olivia, bajo sedación ligera, aún percibía sombras. Entre el zumbido anestésico sentía su mano siendo sostenida, guante sobre piel, pero un calor palpable. «Vas a estar bien, Liv», susurró él, sabiendo que tal vez ella no distinguiría las palabras del sueño. «Eres mi única cura». La frase provocó murmullos entre los residentes. El protocolo exigía distancia, pero Alexander ya no podía esconder lo que lo quemaba por dentro desde aquel día en urgencias, cuando vio a Olivia tomar la mano de una anciana moribunda que nadie más visitaba. «Por favor, no me dejes», balbuceó ella, con los ojos desenfocados. Él ajustó el bisturí, tratando de contener los recuerdos que lo asaltaban con la precisión de cuchillas. La muerte de su hermana Emily Sterling, 10 años atrás, tras un error de medicación durante una pequeña sutura. Alexander era interno de segundo año. El colega encargado confundió las dosis. Emily murió en 12 minutos. Desde entonces, cada cirugía era penitencia y búsqueda de redención. Si hubiera verificado ese historial, si hubiera notado. Los pensamientos se cruzaban bajo la luz del foco quirúrgico. La culpa lo mantenía frío, perfeccionista, incapaz de vínculos reales, hasta que Olivia irrumpió en su vida como un huracán, trayendo caos, riesgo, pero también el recuerdo de que salvar a alguien no era solo estadística, era sentir. Pinzó el vaso roto, aspiró los coágulos, suturó punto por punto. Cada puntada era una promesa silenciosa. Estaba equivocado al alejarte. Este brazo volverá a abrazar a quien tú quieras. No habrá más secretos entre nosotros. Cuando concluyó el refuerzo con injerto sintético, levantó los ojos hacia la pantalla. El pulso periférico regular volvió en tiempo real. La audiencia remota, cientos de futuros cirujanos, estalló en aplausos virtuales. Íconos de manos levantadas aparecían en las esquinas de la transmisión. Pero el momento más importante aún estaba por llegar. Despertar. Horas después, en una UCI privada de cristal,
Olivia despertó. Las luces estaban atenuadas. Los dispositivos emitían pitidos rítmicos. Sentía un vendaje firme en el brazo, un dolor leve, pero un calor en el pecho que no era morfina. A su lado, Alexander dormía en una butaca, con la cabeza recostada sobre su propio brazo enyesado, una imagen rara de vulnerabilidad entre máquinas brillantes. Giró lentamente el cuello y vio al equipo de enfermería del turno nocturno, 5 profesionales, observando discretamente a través de la división como quienes esperan el final de una película romántica. Impulsivamente, Olivia levantó la mano ilesa y tocó el rostro de Alexander, llamándolo con un susurro áspero. «Alex». Él despertó de golpe, los ojos rebosando alivio y culpa entrelazados. Antes de que pudiera empezar una disculpa ensayada, Olivia murmuró con voz ronca: «No firmo ningún divorcio». Las palabras salieron en portugués, resto de un sueño en el que visitaba playas lejanas, pero el significado atravesó idiomas y culturas. Silencio que medio segundo. Y luego todo el equipo, enfermeras, un residente, 2 técnicos cardiopulmonares, rompió el protocolo y aplaudió. Palmas amortiguadas resonaron, arañando la formalidad hospitalaria. Afuera, colegas se unían como si celebraran un gol en la final. Alexander llevó su mano a los labios, incapaz de contener la emoción. «Caso cerrado, su señoría», bromeó un técnico, secándose una lágrima mientras ajustaba el monitor. Olivia sonrió, cansada pero completa. El anillo de zafiro brillaba bajo la luz suave del lecho, ahora símbolo no de estatus, sino de cicatriz compartida. Una prueba física de que habían sobrevivido a secuestro, foto difamatoria, disparo rebotado, soborno en tribunal y a la guerra interior de Alexander. El día siguiente llegó el director de IT, agitado. Salió corriendo. «Doctor Sterling, tenemos actualización del ataque de Orión». Desactivamos los drones, pero el contador en los paneles se redujo a 3 horas después de transmitir la cirugía. Parece un desafío personal hacia usted. Alexander apretó la mandíbula. Avísenles que los enfrentaré en la azotea dentro de 2 horas. El director pareció confundido, pero obedeció. Olivia frunció el ceño, intentando incorporarse. «No vayas solo», susurró con voz aún débil. «No iré a ningún lado sin la aprobación de mi paciente principal». Esbozó una sonrisa, pero sus ojos ardían de determinación. «Hoy terminé una cirugía difícil. Ahora terminaré otra. Liberar este hospital de una vez por todas». Se inclinó y besó su frente. Luego salió con pasos decididos y un nuevo propósito, dejándola rodeada de pitidos compasados y la sensación de que, a pesar del hackeo, a pesar de las cicatrices, había una promesa mayor latiendo bajo las vendas, la de enfrentar juntos cada sombra que quedara. Cuando Olivia volvió a cerrar los ojos, vio a través del vidrio de la UCI una silueta con túnica negra cruzando el pasillo, diferente al personal. Un dedo tocó el gafete que decía Orión y desapareció en la esquina. Comprendió entonces que la batalla final no solo se libraría en la azotea, sino también en los pasillos que conocían tan bien. Y esta vez no sería posible separar el amor de la misión. Capítulo 10. Nuevo amanecer en la Quinta Avenida. El reloj marcaba las 5:14
cuando el primer destello rosado del cielo se deslizó sobre los tejados de la Quinta Avenida. Aún flotaba un leve olor a ozono, recuerdo lejano de los drones que, horas antes, zumbaban amenazantes sobre Manhattan. Pero la cuenta regresiva de Orión había llegado a cero sin desatar el apocalipsis prometido. Alexander, con la ayuda de la división cibernética del FBI y de ingenieros del hospital, rastreó la fuente del ataque hasta un servidor offshore controlado por accionistas ocultos de la vieja red de Russo. Un virus señuelo detonó su infraestructura segundos antes del límite. Ningún dato de paciente fue filtrado. Ahora, bajo la quietud del amanecer, Olivia caminaba por los pasillos del Sterling Memorial, sintiendo cada paso como una nota de victoria. Las paredes, tantes repletas de relojes regresivos y alertas rojas, mostraban ahora pantallas con fotos de internos sonrientes, enfermeros celebrando y un cartel que decía: Inauguración, Pabellón Olivia Morgan de Enfermería Compasiva. En la sala de conferencias, el consejo directivo esperaba a Alexander. Él entró sin chaqueta, mangas arremangadas, una discreta cicatriz en el antebrazo como testigo de la noche pasada. Colocó sobre la mesa un paquete de documentos con membrete. «Señores», comenzó, con voz firme, pero cargada de algo más suave que el poder. Estos papeles liberan $50 millones para reformar el ala de cuidados prolongados. La mitad proviene de mi fondo personal, la otra de donaciones recuperadas del esquema de lavado. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Alexander levantó la mano. Y hay más. Lanzaremos un programa de becas integrales para enfermeros sin recursos en memoria de... Hizo una pausa, mirando a Olivia a través del cristal. Esto desde los profesionales que sostienen manos cuando las máquinas fallan. La votación fue unánime y los aplausos resonaron por toda el ala administrativa. Cuando Olivia entró para agradecer, los directores se pusieron de pie. Una fila de trajes caros y la aplaudieron como heroína. Fue entonces cuando comprendió la magnitud del recorrido. De enfermera anónima en su primer turno a nombre grabado en la fachada del hospital más prestigioso de Manhattan. Caminata al amanecer. Con la jornada terminada, la pareja salió por la puerta de empleados. El chofer esperaba, pero Olivia negó con la cabeza. Prefería caminar. Por las avenidas aún medio dormidas, el vapor salía de las tapas de alcantarilla como un velo encantado. Entraron por la entrada de la calle 59 y dejaron que el sendero del Central Park los envolviera en tonos dorados y bruma. Caminaron en silencio varios minutos, escuchando solo el crujir de las ramas invernales y el paso rítmico de corredores madrugadores. Al llegar al puente de madera sobre el lago, el sol estalló en un destello melocotón en el horizonte, reflejándose en la superficie tranquila. El anillo vintage en el dedo de Olivia se encendió en destellos rosados y azulados, como si contara su propia historia de supervivencia. Casino clandestino, subasta en el Met, disparos desviados, bisturí y ahora paz. «No recuerdo la última vez que vi el parque tan vacío», comentó Olivia en voz baja. «Parece otra ciudad». Alexander apretó ligeramente su mano.
Es la ciudad que ayudaste a salvar, Liv. No solo de los villanos, también de mí mismo. Ella frunció el ceño levemente, animándolo a continuar. Él respiró hondo, con la mirada fija en el lago. Cuando Emily, mi hermana, murió en aquella mesa de sutura, juré no volver a involucrarme lo suficiente como para sufrir de nuevo. Convertí el perfeccionismo en armadura. Pero tú, sonrió levemente. Tú llegaste como tormenta. Me mostraste que la compasión salva tanto como la técnica. Olivia rió suave, con modestia, pero lágrimas discretas brotaron. No fui tormenta, solo fui terca. La terquedad es el otro rostro del coraje. La miró, sus ojos grises ahora cálidos. Puedo ser médico de 1000 pacientes, pero tú eres mi única cura. Ella llevó los dedos a su rostro, trazando la línea de su mandíbula. Entonces, mantente sano, doctor Stirling. El mundo también te necesita fuera del quirófano. Rieron. Una brisa pasó, levantando las solapas de los abrigos. A lo lejos, un helicóptero turístico sobrevoló los rascacielos. Recuerdo lejano del rescate en la autopista, del dron en el hotel. Esta vez era solo un visitante admirando el despertar de la ciudad. Renovación en la cima. Más tarde, en la azotea de la Quinta Avenida, la luz de la mañana atravesaba los ventanales, pintando el suelo de mármol con patrones en tonos pastel. Alexander le pidió a Olivia que se sentara en el sofá. Buscó un código digital en un panel oculto y desbloqueó la caja fuerte del despacho. Dentro había títulos de propiedad, certificados de acciones y, en el centro, el fino contrato de matrimonio reservado, registrado meses antes del primer sí. Sacó el documento, volvió a las puertas ventanales que daban al balcón, donde macetas de lavanda se mecían. El aire estaba frío, pero el cielo increíblemente azul. ¿Alex? Preguntó Olivia, levantándose. Él alzó la hoja, papel grueso, sello lacrado del registro civil. Leyó en silencio la primera línea. Por medio del presente contrato, Alexander Miles Sterling y Olivia Grace Morgan. Luego respiró hondo y habló, lo bastante alto para que lo escuchara el viento. Este papel salvó nuestras vidas, pero también nos encadenó a miedos y secretos. Ya no lo necesito para recordar a quien amo. Con gesto firme, rasgó la primera parte. Olivia, con las manos sobre el pecho, sintió que algo se soltaba dentro, como si cada pedazo se llevara una inseguridad. Él soltó los retazos al viento. Los trozos flotaron sobre la Quinta Avenida, atrapando la luz del sol que ya se alzaba por completo, y se dispersaron como confeti silencioso sobre taxis amarillos y peatones apresurados. Alexander se volvió hacia Olivia. ¿Quieres seguir casada conmigo sin ningún contrato? Ella sonrió, con lágrimas que ardían, pero de alegría. Quiero seguir eligiéndote día tras día, respondió, y también quiero reconstruir el hospital hasta que ningún estudiante de enfermería tenga que vender su futuro a un usurero. Él rió, la envolvió en sus brazos. Afuera, el viento llevó las últimas tiras del documento muy lejos, tal vez sobrevolando el Central Park que había presenciado aquel amanecer rosado. Dentro, 2 corazones, antes rehenes de culpa, deuda y miedo, epílogo breve. Meses después, el pabellón Olivia Morgan abrió sus puertas con 120 camas,
biblioteca de simulación quirúrgica y alojamiento gratuito para becarios. En la inauguración, Alexander y Olivia llegaron caminando, tomados de la mano, rechazando la limusina. Al cortar la cinta, ella vio una fila de nuevos enfermeros, venidos del Bronx, de Queens, de pequeños pueblos y mapas turísticos, y supo que cada lágrima, cada dosis de adrenalina había valido la pena. El anillo vintage de zafiro estrellado, ahora símbolo de una segunda oportunidad, no de ostentación, brilló bajo los reflectores de la prensa. Cuando le preguntaron qué mensaje quería dejar a la ciudad, Olivia respondió con tono de quien hace una promesa de vida. Donde hay cicatrices, puede haber puente. Donde hay puente, nace el amanecer. Y en ese instante, Manhattan pareció sonreír, recordando que hasta los rascacielos necesitan del sol para proyectar sombra, y que, tras tanto miedo, llegó por fin un nuevo amanecer en la Quinta Avenida. A continuación, ¿te gustó el giro épico de esta pareja? Dale like para que más personas descubran esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué escena te dejó sin aliento. Suscríbete y activa la campanita, porque la próxima historia ya está en camino y no querrás perderte el siguiente plot twist.